¿Cómo se transforman los campos? Imaginemos que tenemos una placa infinita que está en el plano XZ, en la cual tenemos una densidad de carga superficial sigma. Ahora imaginemos que esta placa se está moviendo paralelamente a sí misma con una velocidad v, de forma que obtenemos una corriente superficial. De esta forma, si tenemos una densidad de carga uniforme sigma y la placa moviéndose a una velocidad v, la densidad superficial de corriente J cursiva va a ser igual a sigma por la velocidad. Vamos a usar este ejemplo para poder ilustrar cómo el campo eléctrico y el campo magnético deben cambiar cuando pasamos de un sistema de referencia a otro. Imaginemos ahora que tenemos dos placas infinitas y planas de carga superficial paralelas al plano XZ. En el marco de referencia F, que tiene coordenadas X, Y y Z, tenemos que una de las láminas tiene densidad superficial de carga uniforme sigma y la otra tiene una densidad superficial de carga uniforme menos sigma. En el marco de referencia F, el campo eléctrico uniforme se dirige a lo largo del eje Y en sentido positivo y por la ley de Gauss nosotros sabemos que su intensidad va a ser sigma sobre epsilon 0. Es decir, con módulo sigma sobre epsilon 0 el campo eléctrico tiene esta dirección, Y positiva. En este marco de referencia también vamos a tener que ambas láminas se mueven con una velocidad v0 en la dirección positiva de las X. De forma que tenemos un par de láminas de corriente, de donde tenemos que la densidad de corriente superficial es igual a J de X igual a sigma por V0 en una lámina y este valor negativo en la otra lámina. De forma que el campo magnético entre las dos corrientes va a ser B en dirección Z igual a μ0 por Jx, que es igual a μ0 por la densidad superficial de carga sigma por la velocidad V0 con la que se mueven las placas. Ahora, vista desde el marco de referencia F, tenemos al marco de referencia F' moviéndose con una velocidad v. La pregunta es, ¿qué campos medirá un observador en el marco de referencia F'? Para contestar esto necesitamos saber qué es lo que ve F'. Ahora, en el marco de referencia F', este ve que las láminas se están moviendo con una velocidad v0' en la dirección negativa de X'. Así, en el marco de referencia F', la velocidad según el eje X' de las láminas que contienen la carga es v0' y vamos a obtenerla v0' usando la fórmula de adición de velocidades que ya habíamos usado en el capítulo 5. Así obtenemos que v0' es igual a v0 menos v sobre 1 menos beta v0 por v sobre c cuadrada. Y si multiplicamos por un 1, que sería multiplicar y dividir sobre c, podemos reescribir v0 como beta 0 y v como beta. Abajo ya tenemos c cuadradas, así que tomamos una c para cada una de las velocidades y nos queda también en términos de betas. Ahora, existe una contracción de Lorentz de la densidad de carga diferente en esta referencia, exactamente como lo habíamos visto en la línea de carga móvil en el capítulo 5. Repitiendo este razonamiento, obtenemos que sigma' es igual a sigma por gamma 0' sobre gamma 0, y esta va a ser la ecuación 6.67. Aquí, como dijimos, hemos tomado en cuenta que existe un marco de referencia que llamamos F'B', donde las placas no se están moviendo. Así, en el marco de referencia F'B', tendríamos que la densidad superficial de carga sigma B' va a ser igual a sigma sobre gamma 0. Pero esto en el marco de referencia que no se está moviendo, en el marco de referencia donde V0 es igual a 0. Recordemos que en el marco de referencia F, las placas se están moviendo a una velocidad V0
y en el marco de referencia F' a una velocidad V0'. Es por eso que vemos ahora sigma prima en el marco de referencia prima como esta relación. Por supuesto que aquí gamma 0' es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos beta 0' al cuadrado sobre c cuadrada. Ahora vamos a sustituir nuestra relación 6.66 en nuestra relación 6.67 para obtener gamma prima solo en términos de gamma 0 y de gamma, no de gamma 0'. Analicemos solo la parte que depende de gamma de la ecuación 6.67 y sustituimos lo que vale cada una de las gamas. Aquí tengo que están a la menos 1/2 porque gamma es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos beta cuadrada. Entonces por eso la tengo aquí a la menos 1/2 en cada uno de los casos. Aquí está gamma 0' y gamma 0. Así, aquí ya las he pasado dividiendo a donde deben. Aquí tenía a la menos 1/2, entonces baja a la 1/2 y análogamente. Para gamma 0 sube como 1/2. Y entonces ahora sí me voy a focalizar en beta 0, lo desarrollo y sé que es B0' al cuadrado sobre C y sustituyo lo que ya antes sabía que era el valor de la velocidad prima, es decir, C por beta 0 menos B sobre 1 menos beta 0 por B. Lo sustituyo y lo elevo al cuadrado porque tenemos que la velocidad está al cuadrado, entonces me queda C cuadrada que multiplica a beta 0 menos beta al cuadrado sobre 1 menos beta 0 por beta al cuadrado y todo sobre C cuadrada. Y me queda a la 1/2. Ahora lo que hago es que se me van las C cuadradas y desarrollo esta operación. Así entonces me queda 1 menos beta 0 por beta al cuadrado menos beta 0 por beta al cuadrado sobre 1 menos beta 0 por beta al cuadrado, todo la raíz, dividiendo, multiplicado por 1 menos beta 0 al cuadrado a la 1/2. Ahora he reescrito la última relación que obtuvimos y vamos a seguir desarrollándola. Ahora desarrollamos 1 menos beta 0 por beta al cuadrado, lo cual nos da 1 menos beta 0 al cuadrado por beta, menos el doble producto del primero por el segundo, que es 2 por beta 0 por beta, menos beta 0 al cuadrado, luego menos 2 beta 0 por beta, con un signo negativo me da más 2 beta 0 por beta, y luego beta al cuadrado, que con este signo negativo me da menos beta al cuadrado. Todo lo demás queda igual. Tenemos aquí cada una de las partes que no cambió. Ahora, este denominador está al cuadrado, lo puedo sacar de la raíz de forma lineal y me queda multiplicando aquí. Ahora lo que puedo hacer es reducir esta expresión, se me va menos 2 beta 0 beta con 2 beta 0 beta y reescribir nuevamente lo que tengo. En el siguiente paso lo único que hemos hecho y algo muy importante es que vamos a multiplicar por un 1 que es igual a 1 menos beta cuadrada a la 1/2 sobre 1 menos beta cuadrada a la 1/2. Ahora vamos a sacar este término, 1 menos beta 0 por beta, y vamos a meter uno de los términos de nuestro 1, y como está a la 1/2 igual que el término de 1 menos beta 0 al cuadrado, entonces lo puedo meter en la raíz y me queda el producto de 1 menos beta 0 al cuadrado por 1 menos beta al cuadrado, todo la raíz. Puedo entonces desarrollar este producto y me queda que 1 menos beta 0 al cuadrado por 1 menos beta cuadrado es igual a 1 menos beta 0 al cuadrado por beta cuadrado menos beta 0 al cuadrado menos beta cuadrada, todo a la 1/2. Y aquí tengo 1 menos beta 0 por beta y veo que 1 menos beta cuadrada a la 1 sobre 1 menos beta cuadrada a la 1/2 es igual a gamma. Y veo de este lado que justo el numerador y el denominador son el mismo, así que todo esto es 1.
Es decir, he llegado a que gamma 0' sobre gamma 0 es igual a gamma por 1 menos beta 0 beta. ¿Y esto por qué? Bueno, vamos a ver. ¿Para qué hicimos estas cuentas? Ahora voy a reescribir gamma prima en términos solo de gamma y gamma 0. Y me queda gamma prima igual a gamma, perdón, sigma prima igual a sigma por gamma, que multiplica a 1 menos beta 0 por beta. Esta va a ser mi relación 6.68. De esta forma, sustituyendo en la densidad de corriente superficial en el marco de referencia F', tenemos que esto es la densidad de carga por la velocidad de la carga, es decir, sigma prima por B'. Y ahora sí va a haber valido todo nuestro sacrificio en el álgebra. Porque vemos que al sustituir gamma prima nos queda como, sigma prima nos queda como sigma por gamma por 1 menos beta 0 por beta, y B' es igual a C por beta 0 menos beta sobre 1 menos beta 0 por beta. Y entonces se nos van estos dos factores. Así tenemos que la densidad de corriente superficial en el marco de referencia F' va a ser igual a gamma, que es conocida, a sigma, que es conocida por nosotros, que es la densidad superficial de carga en el marco de referencia F, por gamma, que también es conocida por nosotros, por la diferencia entre B0 menos B, que también son conocidas. Aquí obtuvimos las velocidades, ya que hemos metido esta C, que está multiplicando, y por eso sabemos que beta, por ejemplo, es B sobre C, así que por eso nos queda de este lado B y acá nos queda B0. Y este resultado es muy valioso, conocer la densidad de corriente superficial y además la densidad superficial de carga sigma prima, nos hace conocer las fuentes en la referencia F'. Así que ahora podemos conocer los campos en este marco de referencia. Ahora, recordando uno de los postulados de la relatividad, donde las leyes de la física deben ser las mismas en todos los marcos de referencia inerciales, y esto incluye las fórmulas que relacionan el campo eléctrico con la densidad superficial de carga y el campo magnético con la densidad superficial de corriente, podemos reescribir el campo eléctrico y el campo magnético. Ahora he colocado aquí lo que nosotros ya conocemos como sigma prima, la densidad superficial de carga, y J', la densidad superficial de corriente. Así nuestros campos en el marco de referencia F' serán el campo eléctrico primado en su dirección Y va a ser igual a sigma prima sobre epsilon 0, donde sabemos que sigma prima es igual a sigma por gamma por 1 menos beta 0 por beta. Así que dejo la gamma afuera y multiplico por las sigmas y me queda justo esta relación. Y puedo aún más reescribir beta 0 y beta en términos de la velocidad dividiendo entre la velocidad de la luz. Y me queda justo esta relación para el campo eléctrico en el marco de referencia F'. Para el caso del campo magnético tenemos B'Z es igual a μ0 por J'. Y ya vimos que J' es sigma por gamma por beta 0 menos beta. Dejo la gamma afuera, meto la sigma y me queda multiplicando por μ0 a la velocidad B0 menos μ0 por sigma que multiplica a la velocidad B. Y ahora dejo la primera parte como está y puedo multiplicar y dividir por epsilon 0. ¿Y esto por qué? He reescrito aquí nuestras ecuaciones 6.64 y 6.65 para el campo eléctrico y campo magnético en el marco de referencia inercial F. Y veo que puedo reescribir algunas cosas. Entonces sustituyo estas relaciones en las últimas relaciones para el campo eléctrico y magnético que tengo del marco de referencia primado. Tenemos para el campo eléctrico que puedo sustituir gamma sobre sigma sobre epsilon 0 como el campo eléctrico y de este lado me hace falta un μ0 para sustituir el campo magnético
y entonces lo pongo dividiendo. Aquí tengo beta B0, no beta 0, así que me sale una C dividiendo y de una vez reescribo la beta en términos de B, así que tengo otra C. Y entonces me queda que el campo eléctrico es igual a gamma, el campo eléctrico en el marco de referencia F' es igual a gamma por el campo eléctrico en el marco de referencia F menos la velocidad B con la que se mueve el marco de referencia primado sobre mu 0 epsilon 0 por C cuadrado por el campo magnético en el marco de referencia F. Ahora hacemos lo mismo para el campo magnético. Tengo entonces directamente aquí el campo magnético Z, lo sustituyo. Luego aquí tengo mu 0 epsilon 0 por B y el campo eléctrico Y. Y entonces tengo que B, el campo magnético primado, va a ser igual a gamma por el campo magnético en el marco de referencia F menos mu 0 epsilon 0 por la velocidad con la que se mueve el marco de referencia primado por el campo eléctrico en el marco de referencia F. Pero C cuadrada, la velocidad de la luz al cuadrado, es igual a 1 sobre mu 0 por epsilon 0. Entonces puedo sustituir en mis relaciones, puedo hacerlas todavía más chiquitas. De donde obtengo que el campo eléctrico en el marco de referencia primado es igual a gamma por el campo eléctrico en el marco de referencia inercial menos la velocidad con la que se mueve mi marco de referencia primado por el campo magnético en el marco de referencia inercial o no primado. Y para el caso del campo magnético, en el marco de referencia F' va a ser igual a gamma por el campo magnético en el marco de referencia F menos la velocidad con la que se mueve el campo de referencia F' sobre C cuadrada por el campo eléctrico en el marco F. Ahora pensemos en lo siguiente. Si las dos láminas de corriente se hubieran orientado paralelamente al plano XY, como se muestra en el esquema, habríamos encontrado las relaciones que ligan el campo eléctrico Z' con el campo eléctrico EZ, como vemos, y el campo magnético BY con el campo magnético BY'. Por supuesto que tendrían la misma forma que las relaciones anteriores, pero si buscamos sus direcciones, hallaremos que existen diferencias de signo, siguiendo las reglas para el sentido del campo magnético. Ahora nos queda por hallar cómo varían las componentes del campo en la dirección del movimiento. Ya habíamos visto que la componente longitudinal del campo eléctrico, es decir, si mido el campo eléctrico en la dirección de movimiento del marco de referencia, no va a cambiar, va a ser igual en ambos marcos. Bueno, esto también va a pasar para el caso del campo magnético. Para ejemplificar esto, pensemos en lo siguiente. Pensemos en que tenemos una componente longitudinal del campo magnético Bx que está producida por un solenoide alrededor del eje X en el marco de referencia F. Ahora, la intensidad del campo magnético dentro del solenoide, como sabemos, depende solamente de la corriente en el hilo, la cual tiene como unidades cargas por segundo, y de n, el número de vueltas del hilo por unidad de longitud. En la referencia del marco de F', lo que nosotros vamos a ver es el solenoide contraído, es decir, el número de vueltas por unidad de longitud en el marco de referencia F' será mayor, pero la corriente determinada en el marco de referencia F' se reducirá, ya que desde el punto de vista el observador en F que midió la corriente está contando el número de electrones que pasan por un punto, así es que como nosotros cuantificamos la corriente, pero en el marco de referencia F', el reloj iba más lento. Así, la dilatación del tiempo compensa exactamente la contracción de la longitud. longitud. En el producto de I' por N',
que me queda igual a I por N. Es por eso que la componente longitudinal del campo magnético tampoco cambia, como pasó con la componente longitudinal del campo eléctrico. Y recordemos que componente longitudinal se refiere a que esta es la componente de la dirección del movimiento del marco de referencia, que se mueve, en este caso X. De esta forma tenemos que el campo X' es igual al campo X. Ahora, como ya lo habíamos discutido, los valores del campo eléctrico y el campo magnético en cierto punto del espacio y en el tiempo, y en un punto específico del tiempo, deben determinar unívocamente las componentes del campo observadas en cualquier otro marco de referencia, en este mismo punto temporal y espacial. Por lo tanto, el hecho de que hayamos usado un tipo de fuente como fueron las láminas cargadas, de ningún modo comprometen la generalidad de nuestro resultado. De hecho, hemos llegado a leyes generales para la transformación de todos los componentes del campo eléctrico y magnético, de cualquier origen o configuración. Dado lo anterior, vamos a listar entonces las transformaciones para las componentes de nuestros campos. Así entonces, las componentes longitudinales del campo eléctrico y campo magnético no cambian en ninguno de los marcos de referencia, pero en el caso del campo eléctrico de la componente Y para el marco de referencia primado, este es igual a gamma por EY menos la velocidad por el campo magnético, la componente Z. Y el campo eléctrico, la componente Z en el marco de referencia primado, va a ser igual a gamma por el campo eléctrico Z más la velocidad por la componente Y del campo magnético. Para el caso del campo magnético, la componente Y en el marco de referencia primado, esta va a ser igual a gamma por BY más la velocidad sobre la velocidad de la luz al cuadrado por el campo eléctrico, la componente Z. Y finalmente, la componente Z del campo magnético en el marco de referencia primado es igual a gamma por BZ menos la velocidad B sobre la velocidad de la luz C cuadrada por el campo eléctrico, la componente Y. Estas serían nuestras relaciones 6.74. Ahora podemos expresar nuestras transformaciones de los campos de una manera más elegante, que es la que se usa más a menudo. Y siempre podemos descomponer los campos en ambos marcos de referencia, F y F', en sus componentes longitudinal y transversal. Usando justo esta notación, el campo eléctrico va a ser igual a su componente longitudinal más su componente transversal en el caso primado o no primado, al igual que el campo magnético. De esta forma podemos reescribir las transformaciones 6.74 como las componentes longitudinales iguales en cualquier marco de referencia y las componentes transversales en el caso del campo eléctrico para el marco de referencia primado igual a gamma por la componente transversal del campo eléctrico más la velocidad cruz la componente transversal del campo magnético. Y para el caso del campo magnético transversal en el marco de referencia primado, este va a ser igual a gamma por la componente transversal del campo magnético en el marco de referencia inercial menos la velocidad sobre la velocidad de la luz al cuadrado cruz el campo eléctrico transversal en el marco de referencia F. Para finalizar, pensemos en el siguiente ejemplo. Supongamos que existe un marco de referencia F donde el campo magnético es igual a 0. Así en cualquier otra referencia, F' que se mueve con una velocidad v relativa al marco de referencia F, tenemos de nuestras ecuaciones para transformar las componentes de los campos que la componente longitudinal del campo eléctrico me queda igual, la del campo magnético me queda igual, pero igual a 0 porque el campo magnético en el marco de referencia F es igual a 0 y el caso de la componente transversal del campo eléctrico se reduce, ya que el campo magnético es 0 en el marco de referencia F, a gamma por la componente transversal del campo eléctrico en el marco F. Para el campo magnético, la componente transversal en el marco de referencia F'
se me va esta parte de campo magnético y me queda menos gamma por la velocidad sobre la velocidad de la luz cruz la componente transversal del campo eléctrico en el marco de referencia F. Pero notemos que el producto cruz entre la velocidad y la componente longitudinal del campo eléctrico es igual a 0. Además, gamma por el campo eléctrico transversal, es decir, esta parte de aquí, es igual al campo eléctrico en el marco de referencia prima componente transversal. Así, si yo sustituyo estas dos relaciones en mi ecuación para la componente transversal del campo magnético en el marco de referencia primado, tengo que el marco de referencia total, ya no ninguna de las componentes, porque ya hemos visto que una de ellas se descarta por ser igual a 0, así que de forma general el campo magnético primado va a ser igual a la velocidad con la que se mueve este marco de referencia F' con respecto de F sobre C cuadrada cruz el campo eléctrico. Y esto si el campo magnético es 0 en el marco de referencia F. Podemos hacer algo análogo para el caso del campo eléctrico. Si ahora nosotros tenemos que el campo eléctrico es igual a 0 en el marco de referencia F y sustituyendo que gamma por B transversal es igual a B transversal prima y que la componente longitudinal del campo magnético cruz la velocidad también me va a dar 0, tengo entonces que el campo eléctrico total primado va a ser igual a la velocidad cruz el campo magnético primado. Y esto si el campo eléctrico es igual a 0 en el marco de referencia F. Debido a que en estas dos relaciones solamente tenemos magnitudes medidas en el mismo marco de referencia, estas van a ser fáciles de aplicar cada vez que nos encontremos con la restricción para campos que varíen en el espacio. Y con esto vamos a terminar el video.